Seguramente ya listos para el análisis. Les pongo el tema sobre la mesa antes de despedirme. A ver, hoy en el análisis van a quedar sobre la mesa las buenas intenciones. ¿A qué nos referimos? Es cierto que la única gran coincidencia entre todas las fuerzas políticas del país y entre el presidente y, por supuesto, sus adversarios es el bien de México. Ahora, precisamente es ahí en donde los ciudadanos decidimos ver el vaso o medio lleno o medio vacío. ¿Cómo lo ven ustedes? Les dejo el tema sobre la mesa, me despido. Los veo mañana. Gracias, Magda. Gracias, muy buenas tardes. Hay una columna hoy que bien menciona Magda, la columna de un periodista que se ha mantenido, digamos, en una posición, digamos, de centro ante la gran polarización que hay en este país, ¿sí? Que la vemos, Víctor, todos los días, ¿sí? A través de los que son, pues, llamados los pro-AMLO o los contra-AMLO o los chairos o los fifís o los ricos o los pobres o los neoliberales o los conservadores. En fin, la verdad es que de calificativos hay muchísimos, Víctor, pero me parece que el periodista hoy pone sobre la mesa algo que me gusta para poder comentar contigo y desde luego tratar de encontrar estos puntos medios donde podamos entender exactamente qué pasa, por qué estamos tan polarizados, por qué de alguna forma vemos esta gran división que pareciera que son entre los ricos, los pobres, los que tienen, los que no tienen, y ese es exactamente lo que está generando pues esta gran polarización que, déjame decirle, la concluye muy bien precisamente Jorge Cepeda. Dice: las dos fuerzas dejan mucho que desear, prometen un México mejor, pero lo están empeorando. ¿Cómo lo ves, Víctor? Habría que verlos desde diferentes ángulos, mi querido Raúl, y ahora bien dicen, dependerá mucho del lado de donde tú estás para poder hacer la crítica. Y la verdad es que, bueno, nosotros estamos en el peor de los mundos porque pues nuestro trabajo es ser críticos, pero también tratar de ser objetivos y justos, pero al final del día quedamos a la mitad como comunicadores y como periodistas. Pero en este país hay que recordar que un grupo muy importante, más del 60% de la población, se siente excluido. Se siente excluida esa población de los grandes proyectos, de los grandes beneficios, mientras un 20-30% se ha visto beneficiada de alguna u otra manera. Lo puedes ver desde la perspectiva de una clase media, una clase baja, en fin. Dependiendo de donde te encuentras, es precisamente como surgen las simpatías o las antipatías hacia el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Ahora, a eso agrégale un presidente que también ha utilizado la narrativa de la polarización con fines, yo quiero pensar, bien intencionados, didácticos, de poder enseñar lo que es bueno y lo que es malo. El asunto es de que muchas veces ese asunto de lo que es bueno y es malo, pues depende cómo te lo planteen o cómo te pongan las cifras, que eso es precisamente lo que se trata esto. Porque tanto adversarios como simpatizantes, pues tienen elementos, tienen piedras para poder defender o atacar. Sí, yo creo que ahí está la visión. Yo creo que has puesto el dedo en la llaga. A ver, este gobierno nos está llevando al desfiladero, nos está llevando al despeñadero, vamos a acabar con la economía destruida, vamos a acabar con muchos más millones de pobres, ¿sí?, de los que se ha venido, o realmente representa la esperanza de que vamos a salir adelante, de que vamos a tener un México menos desigual, donde los pobres se van a reducir, donde tendremos mejor calidad de vida. Y es exactamente lo que de alguna forma me cuesta. A mí me inclino, yo a veces, déjame irme a los datos, ¿sí? A veces los datos, aunque entiendo que siempre hay datos que son para arriba o para abajo, pero a veces pareciera que los datos, por ejemplo, la falta de inversión en el país, ¿sí?, el programa, por ejemplo, de vacunación, pues la verdad es que estamos por abajo de países similares en América Latina. Si nos vamos al tema del Producto Interno Bruto, pues estamos, sí, mejor que otros, pero estamos peor que otros. Y el tema de vacunación, el programa de vacunación, lo podemos ver también cómo se ha manejado, cómo el tema de la pandemia nos ha arrojado cifras escandalosas, cómo han crecido el número de pobres de acuerdo a lo que dice pues la misma Coneval. Y a veces pareciera que los datos, la existencia de esta información, pareciera que vamos en un camino de alto riesgo para la economía, Víctor. Tú lo has dicho bien, Raúl, pareciera.
es un poco de acuerdo a los datos, pero ahora sí, como bien lo dice el presidente, ¿no? Yo tengo mis propios datos y depende la realidad de el cristal con el que se está mirando. En todos los casos que tú me has mencionado, hay una contraparte. Y es cierto, esas contrapartes son las que luego se complican porque se enfrentan al dato duro. Y debo decirte, el presidente ha incluso limitado o minimizado o completamente desconocido muchos de estos datos duros en los que tú y yo estamos acostumbrados a trabajar. Peor aún, nuestras referencias ideológicas, culturales, que se apuntalan en intelectuales, en escritores o en periodistas, que nosotros a la vez abrevamos de ellos, que reconocemos por su calidad ética y profesional, también se han visto cuestionados. Y es ahí donde nos encontramos ante esos sentimientos encontrados muy legítimos, porque te debo decir algo, Raúl, estés o no estés de acuerdo en la posición de Andrés Manuel o de su gobierno, lo cierto es que ambas partes queremos lo mejor para México. Sí. Sí, pero queremos lo mejor para México, pero tal pareciera que los caminos por los que va una corriente y va otra son completamente diferentes. yo creo que son las formas, Víctor. A ver, a mí me parece, Así es. A ver, tú y yo, y seguramente toda nuestra audiencia que nos ve esta tarde aquí en Mega Noticias, estará de acuerdo en que queremos un México más desigual. Todos estamos de acuerdo en que queremos No lo queremos. un bienestar para las personas. Yo creo que en eso estamos de acuerdo Lo todos. queremos. Exactamente, lo queremos todos, pero la forma, ¿sí? Yo revisando algunos datos que quería compartir contigo, a ver, yo no entiendo cómo se busca reducir el número de pobres, ¿sí? Con programas o con obras como la refinería Dos Bocas, en donde hoy los reportes internacionales señalan que el punto máximo de consumo de gasolina ya llegó, y de aquí en adelante los vehículos eléctricos van a ser los que van a empezar a predominar en el mercado. El consumo de las gasolinas va para abajo, y México le está apostando a una refinería, ¿sí?, para producir gasolina que pudiera ser más barato comprar en cualquier refinería de los Estados Unidos, que tienen de sobra, Víctor. A ver, ahí te va la contraparte, mi querido Raúl. Primero, ¿por qué una refinería en el sur? Bueno, porque estarás de acuerdo, esta parte del país ha sido ancestral e históricamente olvidada. El esfuerzo, al menos de este gobierno, es tratar de llevar un poco la riqueza y las opciones de desarrollo a esta parte de ese México tan desigual que se refleja mucho en el sureste. Y es una realidad. Ahora bien, la viabilidad de las gasolinas, ¿hasta dónde? Es cierto, el futuro no está en las gasolinas, pero por lo menos estarás de acuerdo, los próximos 10, 20 años vamos a tener que seguir lidiando con ese tema de las gasolinas hasta que se dé ese cambio de la cuestión eléctrica. Claro, hay quien dice que está a la vuelta de la esquina, que tal vez el próximo año todo cambie y que ya estemos usando autos eléctricos, 2050, cosa que yo veo sumamente difícil. 2050. Pero ese es el tipo de interpretaciones que son las que ayudan a entender un poquito ¿por qué se están haciendo como se están haciendo? A ver. Sí, pero tú dices, una refinería que está justificada porque ha sido rezagado el sureste. ¿Por qué no apostarle, por ejemplo, a la energía eólica, a la energía solar, por las horas que tenemos en México, que se ha dicho? Y ese rezago ancestral que tiene el sureste del país se puede de alguna forma revertir apostándole las cosas al futuro, no viendo el pasado. A ver, ahí es una trampa, porque utilizas el argumento de, claro, el pasado. Nadie quiere voltear al pasado. Claro, todos queremos ver al futuro. El futuro es lo bueno, el pasado es lo malo. Sin embargo, también debo decirte algo, había que meter orden. De acuerdo a la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador, había que recomponer esa relación que se está dando con quienes son los que tienen la infraestructura, las herramientas, la tecnología de la industria limpia. De acuerdo a Andrés Manuel, están en lo correcto, están bien al tener esa infraestructura. Lo que está mal es la manera como se quieren aprovechar del país, de los recursos. No, y eso hay que rechazarlo. De lo nuestro, ver, ahí es donde está mal. Entonces él lo que quiere es decir, a ver, vamos a poner un piso más parejo. No digo que no, no digo que no, nada más un piso más parejo y vamos a hacer negocios.
Sí, pero quiere hacer los negocios como él los ve. A ver, a veces pareciera que hay cosas que van. A ver, estoy de acuerdo contigo en el diagnóstico de que hay que apoyar al sureste de este país, que hay que apoyar a las familias más rezagadas, que hay que apoyar a los pobres. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. De acuerdo. La forma en cómo se está haciendo me parece que son las grandes diferencias. ¿Sí? Aquí se está asustando, se está espantando a la inversión, cuando deberíamos de tener inversión, que lleguen a invertir al sureste del país, que haya inversiones que lleguen con confianza en un país que no va a cambiar las reglas, que no te va a cambiar de la noche a la mañana las visiones, sí mantener una rectoría y que de alguna forma manden la señal clara de que se va a trabajar así. Pero lo que mandamos no es exactamente esta señal y me parece que esta polarización que de alguna forma se genera está propiciada desde el mismo atril presidencial y es donde a veces pienso que los matices que hay y que deberían existir, Víctor, para todas las visiones, sí, deberían ser fomentadas desde el mismo atril presidencial. Pero si el presidente ve como enemigos a todos los que piensan diferente a él, me parece que ahí hay un obstáculo importante para lograr esos puentes de comunicación. Raúl, tendríamos que ponernos en los zapatos del presidente. Y vamos a esa mañanera que tú dices, donde está mandando esos mensajes de confrontación. Recuerda que él tiene que hablarle primero a un pueblo, a su pueblo, que por cierto tiene una estrategia de comunicación bastante correcta y adecuada porque toca los puntos sensibles. Le dice al mexicano promedio lo que el mexicano quiere oír. Habla de los malos, habla de los abusivos, habla de los políticos ladrones, habla de la honestidad, en fin, una serie de valores que ahí están. Pero por otro lado, deja entrever, y la única manera de hacerlo es pues golpeando a los que se supone son los adversarios. Pero por el otro lado está la mano izquierda que empieza también a trabajar y que dice, a ver, vamos, porque también quiero hacer negocios con ustedes por el bien de México, pero bajo otro esquema que sea un esquema más, digamos, más adecuado. Ese es el mensaje que él trata de mandar. Pero claro, le está hablando a un electorado, a un público que a él le interesa tener y también manda mensajes a los otros para decirles, señores, tengo la fuerza, pero quiero negociar. Esa es la percepción que en lo personal podría decirte que existe también en quienes tratan de defender el proyecto, ¿eh? Claro. Sí, a ver, es entendible y me parece, pero creo que ahí el presidente de alguna forma se equivoca al tratar de mandar un mensaje solamente a un segmento de la población y no a todos los mexicanos, ¿sí? O sea, tú de alguna forma te conviertes en un enemigo del presidente si estás a favor de la libre empresa, te conviertes en enemigo de este gobierno si tienes 2 automóviles, te conviertes en enemigo de este país si tú de alguna forma tuviste la oportunidad de tener acceso a la universidad privada. A ver, eso es lo que me parece que no hay un mensaje claro y que ayuda a polarizar algo que requiere de todo, Víctor, y de todos. A ver, Raúl, pero aquí entran los porcentajes. Si tú estás quedando bien con un segmento que represente el 60% de la población que quiere oír eso, y hay otro 40, 30 o 40, que es el mínimo, pero que no quiere oír eso, su mercado está bien dirigido. Él está enviando los mensajes a quien le interesa. Sí. Finalmente ese 30 es un precio que se está pagando, es un daño colateral que se está pagando, que somos nosotros los críticos, el que tiene una posición, un empleo, en cierto modo, pero somos los menos en este momento, y él necesita los más. Pero ¿sabes quién pierde con todo esto? Perdemos todos, Víctor. ¿Sí? Me parece que con esta posición, con esta polarización que tiene, y en eso coincido con Jorge Cepeda Patterson en su columna de hoy, si seguimos en esta posición en donde se presenten algunos con que tengan mayor autoridad moral sobre otros, esto de alguna forma no va a tener un buen fin. ¿Por qué? Porque estamos polarizados y porque vamos a perder finalmente todos, ellos y los adversarios. Así es que eso me parece que es un mensaje que todavía va a costar mucho trabajo entender exactamente estas posturas polarizadas y que a mí lo preocupante es que se estén atizando desde el mismo atril presidencial. Eso me parece pues un riesgo. Coincido, en eso sí coincido contigo totalmente, Raúl, desde esta posición que ahora estoy asumiendo, y que sí tenemos que apelar a la buena voluntad, o sea, al deseo genuino de querer sacar adelante este país, y a la ética y a los valores. Finalmente serán la guía
que nos va a decir si lo que se está haciendo es correcto o no correcto. Víctor, muchas gracias. Vamos a continuar con información aquí en Mega Noticias.